Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien, listos y preparadas porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, vamos a desentrañar algunos secretos imperdibles y a analizar la verdad que hay detrás de tantas especulaciones. Prepárense porque hoy vamos a profundizar en los rumores, en las señales y en todo lo que rodea a esta pareja que, nos guste o no, sigue dando mucho de qué hablar. Antes de que empecemos con toda la carnita, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y para que estén al tanto de todas las novedades que tengo preparadas para ustedes. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, empecemos. Ya saben que la relación entre Kerem y Hande ha sido un torbellino desde el principio. Desde que protagonizaron Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional y, claro, esa conexión que se veía en pantalla hizo que todos empezáramos a sospechar que había algo más. Y vaya que lo había. Después de muchos rumores y negaciones, finalmente confirmaron su relación. Fue la locura total. Los fans estaban eufóricos, las redes sociales explotaron y todo el mundo hablaba de ellos. Era la pareja del momento, la personificación del amor de cuento de hadas. Viajes juntos, fotos adorables, miradas cómplices, todo parecía perfecto. Documentamos cada uno de sus pasos, analizamos cada una de sus interacciones, buscando significado en cada gesto, cada palabra, cada mirada. Se convirtieron en el tema central de nuestras conversaciones, un escape de la realidad, un cuento de hadas moderno que vivíamos a través de sus vidas. Pero como suele pasar en estos casos, la felicidad no duró para siempre. De repente empezaron a surgir rumores de crisis. Que si estaban distanciados, que si ya no se veían tanto, que si habían tenido una fuerte discusión. En fin, un sinfín de especulaciones que lamentablemente terminaron siendo ciertas. Anunciaron su separación y, como se imaginan, el mundo se vino abajo. Recuerdo el día que salió el comunicado. Fue como si se hubiera roto una promesa, como si el final feliz que todos anhelábamos se hubiera desvanecido en el aire. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de desesperación. Se sentía la decepción colectiva de una comunidad que había invertido emociones en esta pareja. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido caminos separados. Ella ha continuado su exitosa carrera como actriz, protagonizando nuevas series y convirtiéndose en un ícono de la moda. La hemos visto brillar en nuevos roles, reinventándose y demostrando su versatilidad actoral. Cada proyecto nuevo es una confirmación de su talento y de su ambición. Hande se ha convertido en una figura de influencia, inspirando a jóvenes con su estilo y su determinación. Él, por su parte, también ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Kerem ha explorado diferentes géneros y ha desafiado sus límites, consolidándose como uno de los actores más respetados de su generación. Su carisma y su profesionalismo lo han llevado a colaborar con importantes figuras de la industria. Pero a pesar de la separación, la llama de la esperanza nunca se apagó para muchos fans. Siempre ha existido esa idea de que quizás, en el futuro, podrían volver a estar juntos. Y es que la química que había entre ellos era tan fuerte que resulta difícil creer que simplemente desapareció. Esa química palpable, esa conexión que trascendía la pantalla, esa complicidad que se respiraba en cada entrevista, todo eso dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Es difícil olvidar algo que se sintió tan real, tan genuino. Ahora bien, ¿es lo que realmente ha estado pasando entre ellos últimamente? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Han surgido nuevas pistas, nuevas señales que han alimentado nuevamente los rumores de una posible reconciliación. Se les ha visto en los mismos lugares, aunque no juntos, han intercambiado mensajes en redes sociales que han dado mucho de qué hablar, e incluso, algunos allegados han insinuado que podrían estar retomando el contacto. Es como si el universo estuviera conspirando para reunirlos, como si el destino tuviera otros planes para ellos. Cada coincidencia, cada interacción, cada mínimo detalle es analizado con lupa, buscando la confirmación de que el amor aún existe. Uno de los puntos clave que ha generado más revuelo es la aparente cercanía que han mantenido a través de proyectos profesionales.
Aunque no han vuelto a trabajar juntos directamente, se sabe que han estado involucrados en iniciativas similares, lo que ha llevado a muchos a pensar que podrían estar buscando la manera de acercarse nuevamente. La industria del entretenimiento es pequeña y a veces es inevitable cruzarse con personas del pasado. Pero la persistencia de estas coincidencias ha despertado sospechas y ha alimentado la imaginación de los fans. ¿Será una estrategia deliberada o simplemente una casualidad? Además, hay que tener en cuenta que ambos han madurado mucho desde su separación. Han tenido tiempo para reflexionar, para crecer como personas y para aprender de sus errores. Quizás ahora, con una perspectiva diferente, podrían estar listos para darle una segunda oportunidad a su relación. La experiencia es un maestro implacable y a veces es necesario pasar por momentos difíciles para valorar lo que realmente importa. El tiempo cura heridas y ofrece una nueva perspectiva sobre las cosas. Quizás ahora, Kerem y Ande son personas diferentes, más sabias y más preparadas para enfrentar los desafíos de una relación. Sin embargo, también es importante ser realistas. No podemos basarnos únicamente en rumores y especulaciones. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. Podría ser simplemente una coincidencia que se encuentren en los mismos lugares o que se apoyen mutuamente en sus proyectos profesionales. Podría ser simplemente una amistad que ha perdurado a pesar de la distancia. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y construir historias basadas en indicios superficiales. Pero es crucial recordar que la vida real es mucho más compleja que un cuento de hadas y que las relaciones humanas son un laberinto de emociones y decisiones. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si realmente están intentando reconstruir lo que perdieron? ¿Y si el amor que sentían el uno por el otro sigue vivo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos y la respuesta que todos queremos saber. Esa esperanza latente, ese deseo de creer en el amor verdadero, nos impulsa a seguir buscando señales y a mantener viva la llama de la ilusión. El anhelo de un final feliz es una fuerza poderosa que nos conecta y nos motiva a seguir creyendo en el poder del amor. Lo que sí es cierto es que tanto Kerem como Ande son dos personas muy especiales, con un talento innegable y una gran legión de fans que los adoran. Su historia de amor ha sido un torbellino de emociones y, aunque no sabemos qué les depara el futuro, lo que sí sabemos es que seguirán siendo figuras importantes en el mundo del entretenimiento. Han trascendido las fronteras de Turquía y se han convertido en íconos globales, admirados por su talento, su belleza y su carisma. Su influencia en la cultura popular es innegable y su legado perdurará en el tiempo. Y ahora, para finalizar, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre todo este asunto. Creo que tanto Kerem como Ande merecen ser felices, ya sea juntos o por separado. Si deciden darle una segunda oportunidad a su relación, les deseo lo mejor y espero que puedan construir un amor duradero y sólido. Que aprendan de sus errores, que se apoyen mutuamente en sus sueños y que construyan un futuro juntos basado en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Y si deciden seguir caminos separados, también les deseo lo mejor en sus respectivas vidas y carreras. Que encuentren la felicidad en sus proyectos personales, que se rodeen de personas que los amen y los apoyen, y que sigan inspirando a millones de personas con su talento y su ejemplo. Lo importante es que ambos se sientan realizados y felices con las decisiones que tomen. Y nosotros como fans debemos respetar esas decisiones y apoyarlos incondicionalmente, independientemente de lo que pase. Nuestra lealtad debe estar basada en el respeto y la admiración, no en la imposición de nuestros deseos y fantasías. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con dignidad y respeto. En resumen, hemos analizado la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios en Senkalkapm hasta los recientes rumores de reconciliación. Hemos explorado las señales, las pistas y las especulaciones que han alimentado la esperanza de muchos fans. Hemos considerado los desafíos y las oportunidades que enfrentan ambos actores en sus vidas personales y profesionales. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque no sabemos qué les depara el futuro, lo importante es que ambos sean felices y que nosotros, como fans, respetemos sus decisiones. Además de analizar los hechos y las especulaciones, es importante reflexionar sobre el impacto que este tipo de relaciones tienen en la cultura popular. Las historias de amor de las celebridades se convierten en espejos en los que se reflejan nuestros propios anhelos y fantasías. Nos identificamos con sus alegrías y tristezas, y vivimos sus experiencias a través de la pantalla.
Sin embargo, es crucial mantener una perspectiva crítica y recordar que la realidad es mucho más compleja que la imagen idealizada que se proyecta en los medios. La presión mediática y la constante exposición pública pueden ser factores determinantes en el éxito o el fracaso de una relación. Las expectativas de los fans y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden generar tensiones y conflictos que, en última instancia, terminan por desgastar el vínculo. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con las mismas vulnerabilidades y debilidades que todos nosotros, y que merecen ser tratadas con compasión y respeto. En el caso de Kerem y Hande, su relación se convirtió en un fenómeno global, generando una legión de fans que los seguían a todas partes y que analizaban cada uno de sus movimientos. Esta presión constante pudo haber sido un factor determinante en su separación, impidiéndoles vivir su relación de una manera más natural y privada. Por lo tanto, es fundamental que los fans mantengan una actitud responsable y respetuosa, evitando invadir la privacidad de las celebridades y absteniéndose de difundir rumores y especulaciones infundadas. El respeto y la empatía son valores fundamentales que deben guiar nuestra interacción con el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre todo este tema. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darle una segunda oportunidad a su relación? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Qué factores creen que influyen en el éxito o el fracaso de una relación de celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus expectativas y cómo ven el futuro de Kerem y Hande. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Recuerden, la vida es un viaje lleno de emociones y sorpresas. Disfruten cada momento, persigan sus sueños y nunca dejen de creer en el poder del amor. Hasta la próxima.